Buenas noches, mi nombre es Carlos Ernesto Vargas. Este video es para el desarrollo del curso de Diseño de Proyectos de Investigación correspondiente a la unidad 3, que en la temática es proyectos de investigación experimentales y las variables que en ellas se encuentran. El programa es licenciatura en matemática de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. La fecha es 12 de mayo del año 2022. El objetivo de ese trabajo, ¿cuál es? Identificar las características de los tipos de investigación experimentales y los componentes que cada uno de ellos tiene. Además de eso, identificar los conceptos de variables independientes y dependientes y cuál es su enfoque hacia los tipos de investigación. Eh, entonces, como primera medida, yo quisiera saber qué tipo de investigación podría realizar al ver por qué mi mamá fue al supermercado y compró, la semana pasada con el mismo dinero compró muchos más productos que esta semana. Entonces, esa es una pequeña prueba que vamos a tratar de contestar al terminar esta presentación. Bueno, los diseños de experimentos investigativos tienen un enfoque el cual tiene unas características particulares. Dentro de eso tenemos que cuando se realiza un diseño experimental de cualquier tipo de investigación se debe analizar con un enfoque científico. ¿Qué quiere decir esto? Que se deben realizar una serie de pasos y una serie de procesos para que los resultados obtenidos puedan tenerse en cuenta y sean más favorables. Donde se aplican variables a dos grupos definidos. En uno se manipulan y el otro se mantiene constante para observar la transformación. Entonces, esto es que un diseño se aplica en dos grupos determinados y uno de ellos puede estar directamente, digamos, supeditado a la variable independiente, que es la que se manipula, mientras que el otro no. Se utiliza el enfoque de investigación principalmente cuantitativa. Los datos que se obtienen se analizan. Una investigación experimental es exitosa cuando las variables dependientes se transforman por defecto de manipulación de la variable independiente. Se debe establecer si los efectos de un fenómeno de estudio se deben a la causa u objeto de la investigación. Entonces, al realizar diseño experimental, tienen que tener en cuenta todas esas características para mirar si es viable este diseño. La simbología que se utiliza en los tipos de diseño, la R significa asignación al azar de aleatorización, que es cuando los grupos de personas se pueden definir o distribuir de manera aleatoria. El grupo de sujetos, que es G, la X es el tratamiento estímulo-condición experimental, el 0 es una medición de sujetos de un grupo, una prueba, un cuestionario o algún elemento que se haya aplicado para obtener resultados, y el guión es la ausencia de estímulo de la investigación. Dentro de los tipos de diseño experimental está el preexperimental, que es un enfoque investigativo básico, dentro del cual se aplica solamente a un grupo determinado, uno o varios grupos determinados, y en el cual se determinan solamente las causas de del fenómeno. En este caso solamente la variable se aplica a un grupo y el otro no, y los resultados son los que se obtienen de manera rígida. La simbología que utiliza la G, el grupo de sujetos, X tratamiento y cero medición de sujetos de un grupo. Los experimentos verdaderos están más enfocados, o puros también llamados, se enfocan directamente a el análisis sobre dos grupos repartidos aleatoriamente, o sea que los integrantes pueden ser cualquier persona definida, y la variable en este aspecto, la variable independiente puede ser manipulada en diferentes grados para que los resultados obtenidos puedan aplicarse y puedan ser mucho más notorios en cuanto a los resultados. Y la investigación de los cuasi experimentos son experimentos que tienen las mismas características de los experimentos anteriores. Sin embargo, en estos los grupos ya están definidos previamente, no hay necesidad de que sean repartidos aleatoriamente. En este mapa semántico se definen los tipos de investigación, tipos de diseño de investigación. Entonces existen el tipo de investigación no experimental y la experimental. Los tipos de investigación no experimental son longitudinales, los cuales son un estudio constante
permiten identificar la evolución o cambio y de una o más variables o relaciones entre estas. ¿Esto qué quiere decir? Que se puede trabajar en diferentes líneas de tiempo y este proyecto puede ser, digamos, viable y trascender en el tiempo. Los transversales solamente se identifican una línea de tiempo, se puede analizar el nivel o estado de cada una de las variables y de una o diversas variables en un mismo grupo o espacio de tiempo, como antes mencionaba. Y también existen los tipos de investigación experimental. Dentro de ellos tenemos los preexperimentos, que tienen la probabilidad de comparación de grupos y se analiza una sola variable. Entonces, en este caso solamente se puede aplicar una sola variable independiente y los resultados pueden ser solamente distribuidos a esta variable. Los experimentos puros, su elemento es fundamental. Los sujetos son elegidos al azar de la población y asignación al azar de los grupos experimentales y de control. Entonces, tenemos un grupo que le podemos aplicar la variable independiente modificada y a ese grupo lo podemos repartir para observar el cambio, la transformación de los resultados. Y también eso, el control de todos los factores. Los experimentos puros tienen controlados todos los elementos, el ambiente, los recursos, la metodología que se está aplicando dentro de este experimento. Y la validez interna y externa se hace mucho más notable al observar los resultados. Los experimentos al menos tienen una sola variable independiente y se observa de su efecto y la relación del mismo con los grupos designados. Y además de eso puede tener una o más variables dependientes según el caso y el enfoque de la investigación. En este cuadro comparativo se hace un breve construcción de conceptos en cuanto al diseño experimental. Se dice que el diseño experimental es una investigación con enfoque científico, como decía anteriormente, donde existen diferentes variables, las cuales pueden ser manipuladas mientras que otras dependen de esta acción. Es decir, que al realizar un cambio sobre una variable independiente, otra sufre cambios que la cual es la dependiente. Su enfoque es principalmente cuantitativo, donde se analizan estadísticas y patrones de cambio obtenidas en la variable dependiente. Entonces, dentro de ese tipo de diseño, como está en el gráfico anterior, existe el diseño preexperimental, el cual administra de un estímulo o tratamiento de un grupo posterior y posterior medición de una o más variables para observar cuál es el nivel de grupo del grupo de estas. Entonces ahí la graficación de esta es el grupo que está directamente intervenido por el estímulo y el cual se obtiene una respuesta. En los experimentos puros incluyen dos grupos, uno que debe recibir el tratamiento experimental y el otro no, que es el grupo de control, es decir, que la manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles, presencia o ausencia. Entonces acá podemos, la R recuerden que significa que es la repartición de grupos de manera aleatoria. Entonces, el grupo repartido, el primer grupo, está directamente bajo el efecto de la variable independiente y a su vez, esta obtiene un resultado. Mientras que el grupo 2 está también repartido aleatoriamente, pero este no tiene ningún estímulo, entonces se obtiene un resultado, pero no es directamente proporcional al estímulo que se aplica ahí. Y los experimentos se observa que la variable independiente se aplica de manera conjunta a uno o más grupos previamente establecidos y esto es manipulado antes de ser aplicado a dichos conjuntos. Entonces ya como pueden darse cuenta acá, los grupos no tienen la R, o sea que los grupos ya están previamente definidos. Los dos grupos tienen la misma, digamos, aplicación de la variable independiente y tienen un resultado establecido. Antes de haber aplicado la variable independiente, se puede modificar para sí mismo obtener los resultados en el grupo definido. Entonces, ejemplo de diseño transaccional descriptivo. Entonces, al hacer un diseño transaccional descriptivo, solamente en esta parte se hace una observación y descripción de un fenómeno, más no se hace una intervención directa. Entonces, como ejemplo, podríamos tener que podría aplicarse a los estudiantes de los diferentes niveles de educación secundaria. En una problemática como la que nos dejó el confinamiento, pues podría observar el nivel de continuidad del uso de los recursos tecnológicos post pandemia, el aumento o disminución de enfermedades de carácter psicológico, la transformación de las prácticas docentes luego del confinamiento. Entonces esto se podría observar claramente yendo a la escuela y observando cómo es el desempeño de los estudiantes docentes y
en su entorno ya de más social, digámoslo así. Cada una de estas características se puede identificar mediante observación constante y no es necesario establecer mecanismos experimentales para identificar sus resultados. Entonces, este es un diseño de investigación experimental. Un ejemplo que se proyecta podría ser: una institución educativa tiene dos grupos del grado octavo. A los dos grupos se les pide que realicen una exposición del tema de funciones. El primer grupo lo hace mediante carteles informativos y material manipulativo, mientras que el otro grupo se limita a realizar su exposición utilizando solamente recursos digitales. Al finalizar cada una de las exposiciones se identificará el nivel de aceptación y comprensión del tema por parte de sus compañeros. Entonces, como es un tipo de diseño experimental, la variable ahí es el uso de la tecnología, la variable independiente. Ya la variable dependiente es el nivel de comprensión a utilizar los recursos tecnológicos y los recursos físicos que en la primera posición. Otro posible diseño de un proyecto no experimental sería: en un grupo de estudiantes de grado noveno se ha observado que los estudiantes poseen un bajo nivel de comprensión de los temas trabajados de matemática, por lo que se pide a los docentes identificar y documentar las posibles causas de este fenómeno. Como es no experimental, entonces solamente de tipo de observación. Entonces ahí se van a documentar diferentes causas o situaciones que presentan que los estudiantes no comprendan el tema. Como ustedes mencionamos anteriormente, pueden ser longitudinales o transversales. Transversales delimitan solamente el espacio del tiempo en las prácticas de una clase normal, o podría tener un antecedente previo o posterior a esa investigación. Bueno, luego de esto, pues, ¿recuerdan la pregunta que hice al principio? Que si mi mamá fue al supermercado la semana pasada y trajo más productos, con el mismo dinero, trajo más productos la semana pasada que esta, ¿qué tipo de investigación podríamos aplicar ahí? ¿O qué tipo de diseño podríamos hacer? Pues podría ser un tipo de diseño experimental siempre y cuando nosotros tuviéramos en cuenta variables como el precio de los productos, la inflación. Sería de tipo experimental, donde todos esos factores influyan directamente sobre el precio de la canasta familiar. O podría ser no experimental, siempre y cuando se hiciera solamente una observación de los precios, cuánto subieron los precios de una semana a otra, o la cantidad de productos que trajeron a casa en diferentes semanas. Como conclusión, podemos definir que los tipos de investigación, pues, de experimentos investigativos, nos permiten identificar de manera más clara la información y aplicando una serie de herramientas y recursos para que que los datos que dan como resultado puedan ser más profundos y significativos a la investigación. Muchas gracias.